Bienvenido al curso de Seguridad y Salud. Hoy hablaremos sobre lo que es los ART y AST. Importante mencionar que los AST, que significa Análisis Seguro de Trabajo, al igual que los ART, que significa Análisis de Riesgo en el Trabajo, son herramientas que buscan usarse de forma preventiva. Estas herramientas o el objetivo principal es que a través de una revisión de las actividades de la tarea podamos identificar qué riesgos podemos tener en las fuentes de peligro. Recordemos rápidamente esos conceptos. Peligro, fuente con potencial de daño. Donde yo voy a desarrollar mi trabajo, yo voy a encontrarme con fuentes de peligro. Y riesgo es la probabilidad por la consecuencia, en este caso la frecuencia, cuántas veces voy a estar haciendo esa actividad y qué es lo que podría pasarme. ¿Sí? Entonces, riesgo de aplastamiento, riesgo de caída. De acuerdo a eso, en las actividades que vamos a desarrollar a través de unos formularios, vamos a poder hacer una identificación previa de esa actividad, de esa tarea, que va a tener algunas herramientas que las vamos a topar y que me van a permitir a mí prever antes de que suceda. Cuando tengo actividades, y es importante mencionar, críticas o de alto riesgo, o sea, que pueden generar una afectación muy importante, una lesión considerable, incluso pueden ser fatales, se tiene que aplicar lo que son los permisos de trabajo. Vamos a revisar también qué es un permiso de trabajo, es otra herramienta preventiva, pero que tiene ya, en este caso, un nivel de jerarquía mayor y claramente ya tiene una intervención por parte del colaborador que desarrolla sus actividades, por parte de un supervisor y por parte de un técnico de seguridad para poder reflejar ese resultado de forma preventiva antes de que desarrolle la actividad. Empecemos. ¿Qué es el ACT? Es una metodología diseñada para identificar peligros, prevenir incidentes y ayudarle al personal a controlar las actividades planeadas, haciendo una secuencia ordenada de las tareas y definiendo controles para todos los peligros identificados. Entonces identificamos, ¿no es cierto? Aplicamos la ST, controlamos a través de probabilidad que podría pasar y evaluamos, ¿no es cierto?, qué acciones podríamos tomar. ¿Por qué se utilizan los ASTs? Porque mejoran la planeación de las actividades. Mediante el uso de la identificación, generamos controles que deben tener para esa actividad o tarea. Porque minimiza la probabilidad de lesiones a personas e impactos y también a la parte del medio ambiente. Porque incluye dentro del análisis los factores ambientales del entorno y tarea simultáneas presentándose durante todo el desarrollo de esa actividad. Se asegura que todos los controles han sido aplicados adecuadamente, todas las disposiciones, todos los procedimientos que se tengan, se estén cumpliendo, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos procedimientos, tenemos instructivos, tenemos indicaciones, pero cuando comienzan a ejecutarse las actividades, a veces por esas situaciones como apremio de tiempo, como descuidos, como actividades monótonas, ocasionan que se pierda la aplicabilidad de todas las indicaciones a través de los ASTs. Vamos a recordar qué es lo que debemos hacer. Para realizar un análisis seguro de trabajo se debe seguir los siguientes, en este caso, pasos. 1. Definir la tarea. 2. Analizar la tarea. 3. Identificar el peligro. Sí, definir qué es lo que vamos a hacer, analizamos cuál es el alcance, hasta dónde vamos a cumplir con eso que tenemos que hacer y identificamos qué peligros van a estar implícitos en esas actividades, en esa tarea. Para realizar un análisis seguro de trabajo se debe seguir el siguiente proceso, ¿no es cierto? Que es, en este caso, definir controles. Una vez que identifique qué es lo que podría generar desviación, ¿sí? Debo definir qué acciones voy a tener, evaluar el riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo yo podría tener un nivel? En este caso podemos evaluar una escala simple que digamos riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable. Revisar y autorizar. De acuerdo a esto, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a aplicar, nos va a permitir, cuando tenemos una evaluación, definir que si tenemos que corregir o tenemos que generar a través, por ejemplo, de un equipo de protección personal barreras,
Cuando tengo un nivel de riesgo moderado o en este caso bajo, voy a poder en este caso omitir ciertas disposiciones o permisos para poder ejecutarlo. Pero si yo tengo un nivel, en este caso en la evaluación alto o importante, pues yo debo cumplir y si no puedo cumplir, no debería exponerme a ejecutar esa actividad de trabajo a través de esta evaluación que se hace. Y cuando tengo una revisión y autorización, siempre se lo relaciona con un ente superior de jerarquía para que él pueda, en base a esa valoración, dar esa autorización para que la persona pueda ejecutar esa actividad sin problema. Cuando hablamos de definir la tarea, se refiere, ¿no es cierto?, a definir de forma clara la tarea que se va a desarrollar, especificando el sitio exacto donde vamos a desarrollar el nombre de cada una de las herramientas y o equipos que se van a utilizar para realizar esta tarea. En la clasificación que aplicamos vamos a tener, ¿no es cierto?, de acuerdo a las actividades, pues tenemos manuales, tenemos actividades eléctricas, actividades neumáticas, hidráulicas, mecánicas, otras, y es importante que yo las pueda identificar porque de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, yo puedo prevenir que se presenten accidentes o enfermedades. Hablemos de una actividad en la que yo encontré que tengo exposición a posturas penosas. La parte ergonómica es la que va a influir aquí. Por lo tanto, si yo no corrijo, no se va a manifestar de forma inmediata, sino que voy a generar tal vez dolencias a futuro y podría causar una enfermedad ocupacional. Pero en cambio, si tengo actividades en donde utilizo herramientas manuales, yo podría utilizar, lo que se va a presentar es de forma inmediata un accidente, un golpe, un corte, una quemadura. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que yo defina en este caso la tarea para yo poder identificar de acuerdo a esa tarea qué tipo de peligros tengo y qué tipo de riesgos podría tener. Cuando hablamos de la definición de la tarea, es importante identificar en el formato formulario que se utilice por la empresa los equipos y herramientas que yo pueda tener. Voy a identificar, ¿no es cierto?, si yo tengo, por ejemplo, herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, porque esto cuando identifica la parte de los riesgos, ustedes van a ver más adelante, en el caso de la parte eléctrica, me va a pedir revisar el estado de conexión, la parte de los cables, ciertas condiciones en este caso, propias del equipo que voy a utilizar para evitar generar, ¿no es cierto?, una exposición innecesaria a riesgo. Cuando hablamos de analizar de la tarea, vamos a tener que, en este caso, ser muy detallado, evitar ser muy detallado, ser en este caso preciso para definir qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Sí, hay que hacer un listado con los pasos extraídos para poder definir, ¿no es cierto?, qué es lo que debemos hacer. Incluir máximo unos 8 pasos, en este caso por formato. Si hay más pasos, utilizar otro formato adicional. Utilizar un lenguaje simple para que se pueda entender por todos los miembros del equipo que van a realizar esa tarea y en orden y manera secuencial hay que describir lo que va a hacer. Entonces, si nosotros tenemos que primero empezar, tenemos que armar o preparar una máquina o un equipo, pues tenemos que empezar por ese orden y luego hasta colocar en la parte de la planificación la última actividad que vamos, ¿no es cierto?, a, en este caso, terminar o realizar. Sí, importante recordar tener solamente instrucciones por paso, ordenar de forma secuencial, usar palabras adecuadas que sean, en este caso, preciso, pero no evitar ser muy detallado. ¿Qué me refiero a ser muy detallado? Poner demasiado texto para llegar a tal vez a que se pueda reemplazar con una sola palabra esa orden o esa indicación de lo que se va a ejecutar. Cuando analizamos la tarea, ¿no es cierto?, vamos a colocar, de acuerdo al formato, cuáles son los pasos que vamos a seguir, los peligros que yo pueda tener en esa tarea. Vamos a imaginar preparar una máquina, es mi actividad. Entonces los peligros va a ser tal vez que yo tenga con esa máquina zonas de peñisco, zonas tal vez abrasivas. Entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, que voy a colocar los peligros, es máquina que puede estar en caliente. Las consecuencias va a ser, por ejemplo, quemaduras si está una máquina caliente. Si tengo zonas abrasivas, voy a tener tal vez rozamientos, cortes. Si tengo máquina en movimiento, pues las consecuencias va a ser, ¿no es cierto?, golpes.
¿Y cuáles son los controles que yo voy a poner? Entonces, tal vez los controles van a ser que yo tenga es asegurarme de que estén con sus guardas de protección, asegurarme que las máquinas estén calibradas, asegurarme, ¿no es cierto?, que estén bien ajustadas, si fuera el caso, un ejemplo de la parte de máquinas. Identificar los peligros. ¿Cómo identificamos los peligros en cada uno de los pasos? Cuando identificamos las acciones o condiciones existentes o potenciales que pueden implicar una lesión, una enfermedad o un daño a la propiedad o a la parte del ambiente, nosotros debemos adicionar los peligros propios de esa tarea o colocar claramente qué podría tener yo también como peligros adheridos o que se encuentran en el entorno. Considerar los peligros asociados, los trabajos simultáneos que se deban hacer, reflexionar sobre en este caso, sobre sus experiencias previas. Muchas veces las personas que hacen estas actividades ya tienen una experiencia en donde han podido ejecutar actividades similares y en estas han podido identificar ciertas desviaciones. Es importante mencionarlas, ¿no es cierto?, para que de esa manera corregir y evitar que se vuelvan a repetir. Si fuera el caso y necesitamos algo necesitamos ya la intervención de un equipo específico de mantenimiento porque vamos a utilizar una máquina, una herramienta en la que yo ya no puedo, a pesar de que ya le calibré, no se corrige, existe una desviación, pues es importante consultar y exponer a los técnicos del área de mantenimiento o responsables especializados del tema. Cuando hacemos la identificación de peligros en nuestro formato, nosotros podemos poner también cierta información de estas actividades para que sea de fácil identificación, ¿no es cierto? Y también ciertos controles que yo necesito que pueden ser para básicamente realizar esa tarea, como el uso de equipos de protección personal que necesite y de esa manera a través de un checklist o lista de verificación, unos casilleros, yo puedo, ¿no es cierto?, ir tachando, ir marcando lo que ya se ejecutó. Cuando hablamos de definir de controles, tenemos que hacerlo de acuerdo a la jerarquía de controles. ¿Cómo funciona la jerarquía de controles? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que primero buscar eliminar, en este caso, esa desviación. Luego, si no podemos, pues reemplazar algún tipo de componente o parte de la máquina, herramienta del proceso que estamos haciendo. Si no podemos, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de buscar rediseñar para que en ese proceso, si hacía una actividad de una manera en la que no puedo reemplazar sus componentes, yo a través de otro proceso, otra intervención, pueda disminuir ese tiempo de exposición o de contacto con ese factor agresor. Tengo que tener controles administrativos que se refieren, ¿no es cierto?, a controles tal vez de tiempos de exposición, que pueda yo reducir los tiempos si es que tengo un área en la que, vamos a imaginar, se presenta mucho ruido y no puedo corregir ya en la parte de eliminar o disminuir el ruido, pues tengo que también generar tiempos de dosificación para disminuir esa exposición a esa persona. Si fuera el caso, en controles administrativos me va a ayudar. Y por último, el uso de los equipos de protección personal que van a ser en este caso una barrera. Yo no elimino en este caso los riesgos existentes y lo único que hago es básicamente generar una barrera, un escudo para que las personas al realizar sus actividades, estas generen una protección, ¿sí? Básicamente, si ustedes ven, de acuerdo a lo mencionado, hasta el equipo de protección personal, tenemos que nos acercamos más al equipo de protección personal, son menos efectivos los controles, pero si vamos hacia la parte desde la eliminación en la fuente, van a ser más efectivos. ¿Sí? Es importante que cuando defina los controles, yo voy a elaborar recomendaciones sobre las diferencias y diferentes, ¿no es cierto?, maneras que yo puedo eliminar, aislar o controlar esos peligros existentes asociados a cada uno de los pasos de trabajo. Las recomendaciones deberán desarrollarse en el sitio de trabajo en lo posible comenzando por el primer peligro que tenemos y deben ser específicas, ¿no? Debo decir qué voy a hacer para comenzar a controlar. Recuerden, entonces yo comienzo y digo, tenía contacto con material caliente y tenía, ¿no es cierto?, una identificación de un riesgo de una quemadura, pues yo puedo controlar, ¿no es cierto?, y voy a poner al lado, pues, uso de guantes térmicos para generar ese control. Entonces, de esa manera yo voy aplicando, ¿no es cierto?, la matriz del AST.
Quinta, evaluar el riesgo. Una vez que los riesgos hayan sido identificados, el siguiente paso es evaluar el riesgo asociado a cada uno de los peligros existentes. Una evaluación de riesgo determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de gravedad de las consecuencias y la probabilidad de que realmente ocurra ese evento. En este caso, tengo una parte en la que ya tenemos unos casilleros definidos de lo que podría pasar y claro, aquí debemos comenzar a hacernos las preguntas. ¿Es posible o probable o casi seguro que ocurra este incidente? ¿No es cierto? Y ponemos sí, deténgase y no proceda. No, continúe con la tarea y con precaución. Sí, esto me ayuda un poquito de acuerdo al método o la estrategia que se pueda aplicar a definir si tengo actividades de alto impacto, ¿no es cierto?, de alto nivel de una afectación importante, que hay la presencia de que realmente va a pasar una desviación, me va a poder ayudar a que yo detenga, se corrija esa desviación antes de empezar a realizar el trabajo. 6. Revisar y autorizar. El supervisor debe verificar que cada uno de los pasos, los peligros identificados y los controles propuestos, ¿no es cierto?, se hayan tomado en cuenta, o sea, que consten en el documento. Si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el supervisor debe verificar si este fue bien aplicado, ¿no es cierto? Entonces vemos qué control se hizo, qué es lo que va a hacer, como mencionábamos, si hay un control, tal vez colocar guardas, disminuir tiempo o utilizar equipos de protección personal. Sí, tenemos que identificarlos. Una vez el supervisor esté satisfecho con el control implementado, debe indicarlo y firmar, en este caso, en el formato del AST. Para finalizar la revisión, el supervisor debe responder a las 3 preguntas establecidas en el formato AST. Pueden ser 3 o más. De acuerdo al tipo de actividad, nosotros podemos definir esto. Principalmente estos formatos ya están prediseñados para que sean unos checklists de fácil actuación para el resto de colaboradores. Si alguna de estas respuestas es negativa, de las preguntas planteadas, la actividad no debe realizarse y se debe revisar controles para disminuir esa desviación que puede causar un accidente o una afectación a la salud del colaborador. Cuando tenemos esto, ¿no es cierto? Una vez que se revisó, por ejemplo, aquí tenemos para el caso de 3 preguntas, ¿no es cierto? ¿Está seguro, la primera pregunta, que el plan de trabajo es apropiado para el riesgo? ¿Está seguro que las personas tienen competencias para completar la tarea? ¿Está seguro que el equipo de trabajo tiene los permisos, ¿no es cierto?, requeridos? Conoce, tiene la capacitación, el conocimiento. De acuerdo a eso, ¿no es cierto?, ponemos aquí quién es el responsable y la firma de la revisión de este AT. Los roles y responsabilidades más comunes que se utilizan. Ejemplo, supervisor o la persona jefe de grupo que estaba definida, sí, el colaborador. Básicamente definido como encargado de controlar o revisar, debe revisar, validar y aprobar el documento, los controles y su aplicación. Realizar visitas periódicas a los sitios de ejecución para verificar el cumplimiento de los controles establecidos. Detener las actividades cuando los controles no sean lo suficientes para la tarea. Participar con el ejecutante del trabajo en la elaboración del AST. Cuando se requiera controles adicionales, debe revisar, validar y aprobar el documento. Brindar orientación cuando se requiera. Los miembros del equipo que forman parte, ¿no es cierto?, que firmaron el AST, en cambio, identifican las tareas que requieren el AST, participan en el desarrollo del AST. Si el supervisor o el responsable, ¿no es cierto?, en este AST no ha revisado, validado y aprobado el documento y la aplicación de los controles, no deben iniciar la tarea. Sí. Identificar los peligros en el lugar de trabajo y gestionar sus riesgos. Detenga la tarea si las condiciones iniciales del AST cambian. Si nosotros hicimos algo definido, una planificación, recuerden un orden, primero, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, que se definió. Entonces, y si nos cambian ese orden de actividad porque tal vez una máquina ya falló o tal vez cambiaron un proceso que se requiere inmediatamente hacia otra actividad específica, pues debemos llenar otro AST, ¿sí? Porque nuestro AST no nos va a cubrir para esa nueva actividad o ese cambio que se definió. Ok, ahora veamos qué es un ART. Las diferencias las podemos sacar al final como unas conclusiones. Es un procedimiento documentado que consiste en identificar los peligros y evaluar los riesgos potenciales.
antes y durante la ejecución de un trabajo, con el fin de establecer medidas para prevenir, controlar y o minimizar y así evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y o daños al ambiente, instalaciones o equipos e incluso la comunidad. ¿Sí? Entonces tiene la misma función que la ST, la función de buscar y prevenir antes de que se ejecute las actividades. ¿Cuáles son los pasos básicos para su elaboración? Seleccionar el trabajo que se va a analizar, dividir el trabajo en una frecuencia de partes, identificar los riesgos potenciales, determinar medidas preventivas para prevenir estos riesgos. Factores a considerar para elaborar un ADT. Frecuencia y gravedad de accidentes, trabajos en donde los accidentes ocurren frecuentemente o muy frecuentemente, pero que resultan en lesiones discapacitantes. Potencial para lesiones o enfermedades graves, las consecuencias de un accidente, condiciones peligrosas o exposiciones a sustancias nocivas son potencialmente graves. Trabajos recientemente establecidos debido a la falta de experiencia en nuestros trabajos, los riesgos pueden que no sean evidentes y no se pueda ver, pero nosotros debemos anticiparnos. Trabajos modificados, se puede formar nuevos riesgos con cambios en los procedimientos de trabajo. Los riesgos potenciales deben ser identificados en cada paso, en función del trabajo observado, con pleno conocimiento de las causas de lesión y accidente. Para ayudar a identificar los riesgos potenciales, el analista o el responsable, ¿no es cierto?, de trabajo puede usar preguntas tales como: ¿presentan las herramientas, máquinas o equipos algún riesgo? ¿Puede un trabajador hacer un contacto nocivo con los objetos? ¿Puede el trabajador resbalar, tropezar o caer? ¿Puede el trabajador sufrir un estirón, levantar, empujar o alalar? ¿No es cierto? Este trabajador está expuesto a calor o frío extremo. El ruido es excesivo o las vibraciones son molestias, ¿no es cierto? ¿Existe algún peligro que caiga algún tipo de objeto? ¿Es la iluminación un problema? Si a veces tenemos iluminación muy poca o iluminación excesiva o zonas de deslumbramiento, o sea, tengo una zona con mucha y enseguida debo cruzar una zona que no tengo iluminación y genera, ¿no es cierto?, que yo sufra un deslumbramiento. ¿Puede las condiciones de tiempo afectar la seguridad? La radiación nociva es una posibilidad, ejemplo, con máquinas que generen o emitan radiaciones, ¿no? Es importante también diferenciar que hay radiación ionizante y no ionizante. Por lo general, con radiaciones no ionizantes, nosotros o hay áreas o equipos que se trabajan, pero cuando se habla de radiaciones ionizantes necesitan ya equipos, ciertas áreas o características y cursos específicos para realizar este tipo de actividades con radiaciones ionizantes. Se puede hacer contacto con sustancias nocivas. Hay gases, polvos, rocíos o vapor en el aire. Una vez que ya hemos, ¿no es cierto?, a través de las preguntas o las actividades que mencionamos y nos sirven como ejemplo de nuestra actividad, vamos nosotros a determinar las medidas preventivas. En esta etapa donde se determina la forma de eliminar, controlar o minimizar los riesgos identificados, tenemos como punto 1, eliminar el riesgo. ¿Sí? Seleccionamos un proceso diferente si es posible. Modifique un proceso existente si es posible. Sustituya con sustancias menos peligrosas si es posible. Mejore el ambiente, ventilación, iluminación, ruido, entre otros si es posible. Modifique o cambie el equipo o las herramientas. ¿Se acuerdan ustedes en la parte de la ST, la jerarquía de control? Es la misma, ¿no? Eliminamos el riesgo. Buscamos cómo reducir esto. ¿Cómo se determinan las medidas preventivas? ¿No es cierto? Nuevamente, controlar el riesgo. Vamos a otro nivel. Si el riesgo no se puede eliminar, se puede prevenir empleando dispositivos de seguridad, cierres, guardas de máquinas u otros para contener ese nivel de riesgo. 3. Revisar los procedimientos de trabajo. Se debe considerar modificar los pasos que son peligrosos, cambiar la secuencia o pasos o agregar pasos adicionales. Sí, esto es distribuir de otra forma para minimizar esa exposición.
4. Reducir la exposición como controles administrativos. Una forma de minimizar la exposición es reducir la cantidad de veces que se encuentra el riesgo, como por ejemplo modificar la maquinaria para que requiera menos mantenimiento. El uso de un equipo de protección personal adecuado para reducir la gravedad del accidente. O a su vez la reducción de tiempo que la persona o el trabajador realiza al ejecutar esa actividad. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario de un ART. Si ustedes ven, tenemos nuestro encabezado, que en este caso da la actividad del trabajo que se va a realizar, el número de ART, las páginas, aquí se puede colocar la fecha, ¿no es cierto?, en la que estamos ejecutando. Es importante aquí mencionar también el nombre de los equipos, de las personas que van a participar, y la persona que realizó, la persona que aprobó, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una secuencia inicial, que es la secuencia básica, donde vamos a arrancar y vamos a dejar todas las fases o las etapas que vamos a desarrollar, ¿no es cierto? El riesgo involucrado y las medidas preventivas de control. Entonces, en esta parte de la planificación tenemos, ¿no es cierto?, identificado qué es lo que puede haber. Entonces, en este caso va a ser un riesgo por caída, los riesgos involucrados va a ser, ¿no es cierto?, la actividad que va a realizar o cuáles van a ser esos causantes para que tengamos ese riesgo por caída, y las medidas preventivas, qué es lo que debemos hacer para reducir o controlar esas desviaciones. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ya utilizamos los ASTs o los ARTs, pero tenemos actividades que implican una lesión mayor o una afectación mayor, son actividades que se los conoce como trabajos de alto riesgo, ¿sí? Como son trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en excavaciones. Estos podrían ser los generales, los principales, ¿no?, que podríamos nosotros tener, pues se tiene que generar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo ya no es algo que en este caso tal vez como un ART o un AST que va a controlar, ¿sí?, de una forma más, llamémoslo así, general, sino que en un permiso de trabajo ya tiene que haber en este caso un control específico y tal vez aquí se involucran ya accesorios, equipos o herramientas que cuenten con certificaciones. ¿Qué quiere decir una certificación? Que básicamente tienen ya disposiciones, ¿no es cierto?, de que está en cierto nivel de característica, de parámetro, y de esa manera fue certificado, ¿sí? Entonces aquí tenemos el uso de tarjetas de seguridad y que tenemos procedimientos muy estrictos para cumplir estas actividades. En la parte del permiso de trabajo es una autorización escrita que otorga la unidad, el jefe de seguridad, el técnico de seguridad, que custodia, ¿no es cierto?, de, en este caso, una instalación o el responsable de un proyecto. En este caso, al ejecutor, al que va a realizar la actividad, para que desarrolle de una forma segura. Muchas veces esto se aplica cuando viene una contratista y dice vamos a hacer una actividad de mantenimiento de luminarias. Por lo tanto, ellos deben tener un permiso de trabajo. En ese permiso de trabajo, que ya vamos a ver sus componentes, voy a tener una verificación, ¿no es cierto?, de una fecha de apertura y una fecha de cierre. Esto quiere decir que yo podría tener una actividad de 2 días y manejarme un solo permiso de trabajo, a diferencia que al ADT o AST no lo voy a hacer de esa manera. El ADT y AST va a ser un documento diario, ¿ya? En este permiso de trabajo voy a tener controles y supervisiones, ¿no es cierto? No solo de que se haya llenado, sino que yo tengo que verificar que los equipos, tal como se describe para esa actividad, estén en buen estado, tengan mantenimiento, ¿no es cierto? Cuenten con certificaciones si fuera el caso antes de empezar a realizar la actividad, y puedo hacer controles durante esa actividad, y si encuentro desviaciones pues se frena la actividad, se suspende la actividad y se penaliza, ¿no es cierto?, en este caso al ejecutor porque no está cumpliendo lo acordado en ese permiso de trabajo. Los elementos que vamos a encontrar en un permiso de trabajo son objetivos de alcance, la pertinencia, tipos de permisos certificados, roles y responsabilidades, procesos del permiso de trabajo, anexos documentales, auditorías que se pudieron hacer previo a esto, evidencia de entrenamiento y revisión, ¿no es cierto?, de que se cumpla todos los parámetros definidos.
En la parte de objetivos es identificar, valorar y establecer medidas de control sobre las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas. Formalizar la comunicación entre ejecutante y el emisor o autoridades de la instalación. Garantizar que el personal del grupo ejecutante identifique los peligros involucrados en las medidas de prevención y control. Definir y acordar las precauciones que deben ser tomadas antes, durante y después de realizar una actividad de trabajo. Pertinencia. Se requiere permiso para trabajar cuando un tercero entra en el área de otro a realizar un trabajo. En este caso, les decía yo el ejemplo que viene una persona de mantenimiento a cambiar la parte de luminarias. Recordemos que las actividades que él tiene que fijarse en el permiso de trabajo, ¿no es cierto?, van a generar una incomodidad a las personas propias de esa área, porque ellos están trabajando y se van a encontrar tal vez con en este caso con herramientas, con conos, con andamios para realizar la actividad por parte de este contratante, ¿no es cierto?, de ese subcontratista. Entonces va a generar también ya una alteración a su proceso, por lo tanto es importante identificar eso y tener ese permiso de trabajo y también difundir a ese equipo, a ese personal que se encuentra en esa área. También se refiere a actividades especiales según el criterio del dueño o del responsable del área. Habíamos dicho como actividades especiales, ¿no es cierto?, como son permisos de alto riesgo, que era trabajo en caliente, excavaciones y entre otras. Tipos de permiso y certificados que vamos a tener va a depender del sistema, ¿no es cierto?, que estemos manejando, de la actividad que se vaya a realizar, pero podemos nosotros definir de acuerdo a las actividades que vamos a tener propias y a las que tenemos de mantenimiento, permisos en frío, caliente, permisos de excavaciones, permisos en espacios confinados, permisos en alturas, permisos si fuera el caso de equipos de radiación, ¿no es cierto?, radiaciones, permisos que de acuerdo, ¿no es cierto?, a esas actividades lo que queremos es tener un mayor control para evitar que se expongan accidentes o enfermedades. Los formatos, los aspectos que vamos a considerar son que las actividades estén cubiertas, las que vamos a realizar, que se hayan identificado, un periodo de vigencia y validez, aprobaciones, pruebas necesarias, administración y registros y controles, un control de documentos, o sea, quienes firman, quienes realizan, ¿no? Y en la parte de certificados contienen trabajos, instrucciones especiales que van más allá de aquellas que cubren los permisos de trabajo. Garantizar que estas instrucciones especiales se realizan cabo en forma lógica, segura y documentada. Se realiza una referencia cruzada de los permisos de trabajo con estos certificados. Un ejemplo es, si vamos a trabajar en altura, el permiso de trabajo va a considerar como la parte de certificación que el personal que va a ejecutar esta actividad haya recibido, ¿no es cierto?, un curso de trabajo en altura y por lo tanto tiene que mostrarme un certificado que valide que él conoce esas actividades. También puede ser con los elementos que se va a utilizar. Él me dice, voy a utilizar estos arneses y los arneses tendrán que cumplir y estar certificados, ¿no es cierto?, como garantía de que están dentro de los diseños para proteger al colaborador. Roles y responsabilidades. En la parte de los actores, auditoría responsable, utilidad del local, verificador, grupo ejecutante, representante de seguridad, salud y ambiente, autoridades aislantes que pueden frenar o son los administradores de contrato también, ¿no? Proceso o las etapas. Primero es una etapa de preparación, luego de aprobación, luego de validación, de ejecución y de cierre. Preparación, vamos a llenar todo el formulario de acuerdo a las actividades o al riesgos al que va a tener trabajos en altura, entonces vamos a estar centrados en esas actividades. Luego tendrá una aprobación que va a ser revisada por el dueño que está en este caso de esa área, el contratante, subcontratista y el técnico de seguridad o jefe o responsable de seguridad. Luego en la parte de validación, cuando ya empiezan a prepararse, el técnico de seguridad va a verificar, ¿no es cierto?, que él dice que tiene todas las herramientas, que ha puesto en el documento que consta con personal calificado, que ha puesto que cuenta con las medidas de advertencias para aislar o delimitar la zona. Entonces, en la validación, el técnico va a verificar que cuente con todo lo mencionado.
Luego de la validación ya es la etapa de ejecución. Ahí el técnico también va a verificar o también pueden hacer los actores, en este caso las autoridades, el que está subcontratando o el administrador del contrato, ¿sí? El servicio, para verificar que realmente se cumpla con esos procesos definidos, ¿sí? En la ejecución. Y al finalizar la parte de cierre, se anotan novedades, desviaciones que pudieron suceder para poder corregir a futuro o a su vez, ¿no es cierto?, señalar que no se tomó en cuenta. Recordemos que en la parte de un permiso de trabajo, en el cierre, también se va a generar una firma de indicando que todo vuelve a la normalidad. Eso quiere decir que el subcontratante, en este caso el contratista, tiene que retirar todos los equipos y dejar en condiciones similares. En este caso me refiero a que si no hubo una modificación de infraestructura por la actividad que iba a realizar, solo fue un mantenimiento, pues condiciones similares y operables a las que él encontró, pero claramente ya ejecutando su actividad o su trabajo. Les agradezco mucho su atención y no se olviden de utilizar estas herramientas preventivas.